Hola, saludos a todos. Bueno, hay momentos en la historia en que una sucesión de acontecimientos en un momento determinado parecen inconexos, ¿no? Pero nuestra tarea, nuestra labor es buscar en esta serie de sucesos ahondar para ver si existe algo que los une, ¿no? Que los conecte. Y en este sentido vamos a ver cómo la Segunda Guerra Mundial se fraguó con mucho tiempo de antelación, y como en un tablero de ajedrez, ¿no? Vamos a ver cómo se movieron estos peones. Bueno, hubo un primer movimiento de peones, ¿no? Cuando por ejemplo, el primer sionista político que existió fue Moses Hess, ¿no? Un viejo amigo del joven Karl Marx. Con Moses Hess se fundó la idea nacional judía sobre el concepto raza. Hess sugiere en su libro Rom und Jerusalem, aparecido en 1862, que hombres como Montefiore, Albercón, Rothschild, Fulk son príncipes judíos que el pueblo judío no ha tenido desde la dispersión, ¿no? Estos deberían organizar una sociedad para la colonización de Palestina, decía Hess. Ya en 1862, Hess había sido el primero en acuñar el concepto nacionalsocialismo, abreviado a nazismo, y que él quería para el nacionalismo judío, ¿no? A finales del siglo XIX, los Rothschild, la familia sionista Rothschild, brazo financiero del Vaticano y de la Compañía de Jesús, envía una carta al gobierno británico proponiendo la creación de un Estado para los judíos. Lord Edmund Rothschild, de Londres, y Jacob H. Schiff, de la ciudad de Nueva York, consiguieron que Theodor Herzl organizara el Congreso Sionista Mundial en Basilea, Suiza, del 29 al 31 de agosto de 1897. El sionismo tiene por objeto establecer para el pueblo judío un hogar seguro, pública y jurídicamente, en Palestina. En 1902, Lenin se une a Trotsky en Suiza, en el consejo de redacción de la publicación sionista Iskra, la Chispa, que fue impresa en Múnich, en Alemania. En 1905 se publican los Protocolos de los Sabios de Sion, un panfleto destinado a inculcar odio al judío y señalarlos como causantes de los conflictos que predecían estos protocolos y que luego sucedieron, ¿no? Un segundo movimiento de peones. En el año 1910 se reunieron 7 hombres en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia, para establecer un banco central, al que llamaron el Banco de la Reserva Federal. Estos hombres eran Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, ambos representando al imperio de los Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton y Benjamin Strong, representando a JP Morgan. Paul Walbur, representando a la dinastía banquera europea de los Rothschild. Todos ellos eran falsos judíos askenazis, salvo los Walbur, que son auténticos judíos, ¿no? Hemos visto en vídeos anteriores que los Rothschild fueron los agentes banqueros que sirvieron a los papas y que fueron enriquecidos por los jesuitas, conservando la llave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Decir que en Estados Unidos no había banco central desde 1830. Los Rockefeller, Rothschild, Morgan y Warburg y sus testaferros, Aldrich, Vanderlip, Morgan y Warburg, eran también de los Rothschild, ¿no? Y conspiraban para volver a crear un banco central para robar prestando dinero inexistente, lo que han hecho siempre. Esta es la base del gran timo grotesco del capitalismo, ¿no?
En 1912, tres grandes magnates sionistas que viajaban en el Titanic se oponían a la creación de la Reserva Federal. Eran John Jacob Astor, dueño del Empire State Building, Benjamin Guggenheim, el rey del cobre, e Isadore Strauss, el dueño de los almacenes Macy's, los mayores del mundo. Todos fallecieron en aquel accidente. Fue el sionista J.P. Morgan quien financió y mandó construir el Titanic. El 23 de diciembre de 1913, mediante una ley del Congreso, cuando gran parte de los congresistas estaban ausentes a causa de las Navidades, se crea la Reserva Federal para financiar a ambos bandos de la Primera Guerra Mundial. Un tercer movimiento de peones. El 28 de julio de 1914 se declara la Primera Guerra Mundial, tras el atentado de Sarajevo, nombre con el que se conoce al asesinato del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa, la duquesa Sofía Chotek, en Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. Durante la Primera Guerra Mundial, la corona británica, principal valedora de la creación de Israel, utilizó a Lawrence de Arabia para encender a los árabes y así expulsar a los otomanos del territorio que ocupaban, que no era otro que la actual Israel y Palestina. Es decir, el terreno estaba preparado. El 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico, en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores Arthur James Balfour, sionista y masón, y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, sionista, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. El 11 de noviembre de 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. Tras el fin de esta guerra, 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Un cuarto movimiento de peones. En marzo de 1917 comienza a fraguarse la Revolución Rusa y se cumple así la promesa de los Rothschild de acabar con los zares por no apoyar su propuesta del nuevo orden mundial que estos banqueros sionistas le presentaron años atrás a los zares, y estos se negaron. Papel fundamental en esta revolución, el jesuita Rasputín y los falsos judíos askenazí bolcheviques, ¿no? Jacob H. Schiff, de Kunloev, hizo una declaración pública en que decía que gracias a su ayuda financiera la revolución rusa había tenido éxito. Un quinto movimiento de peones. Para implementar esta estrategia se determinan las siguientes etapas. La primera, de 1919 a 1924, en que se preparaba el terreno para la masiva inversión financiera estadounidense en la economía alemana. La segunda, de 1924 a 1929, trataba del establecimiento del control sobre el sistema financiero de Alemania y el apoyo financiero para el nacionalsocialismo. La tercera, de 1929 a 1933, consistía en la estimulación y concreción de una profunda crisis financiera y económica y la garantía de que los nazis llegarían al poder. La cuarta, de 1933 a 1939, era la cooperación financiera con el gobierno nazi y el apoyo a su política exterior expansionista, con el objeto de preparar y desatar una nueva guerra mundial. Desde 1923, Hitler recibió grandes sumas de dinero desde el extranjero. ¿A dónde iban? Se desconoce, pero fueron recibidas a través de bancos suizos y suecos. También se sabe que en 1922 en Múnich tuvo lugar una reunión entre Hitler y el agregado militar de los Estados Unidos a Alemania, el capitán Truman Smith, que compiló un informe detallado de sus superiores en Washington, ¿no?, en la Oficina de Inteligencia Militar, en el que hablaba muy bien de Adolf Hitler. Fue mediante el círculo de los conocidos de este tal Smith que Hitler fue presentado a Ernst Franz Sedgwick Hanstein,
un graduado de la Universidad de Harvard, quien jugó un papel importante en la formación de Hitler como político. Le suministró un importante apoyo financiero y le aseguró conocimiento y comunicación con personalidades británicas de alto nivel. Es decir, Hitler estaba siendo preparado en política hasta que estalló la crisis en el otoño de 1929 tras el colapso de la bolsa de valores estadounidense, ¿no? Provocado por la Reserva Federal que ellos mismos habían creado con anterioridad, y así comenzó la tercera etapa de esta estrategia de los círculos financieros angloamericanos. El 4 de enero de 1932 se celebró una reunión entre el mayor financista inglés, Montagu Norman, Hitler y von Papen, quienes llegaron a un acuerdo secreto sobre la financiación del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El trato entre Hitler y el Vaticano había sido conducido en secreto antes de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania en enero de 1933. En junio de ese mismo año, Hitler y el Vaticano firmaron un acuerdo mediante el cual la Iglesia juró fidelidad hacia el régimen nazi. Poco más tarde, el católico Franz von Papen, el segundo oficial en comando en el régimen de Hitler, expresó en sus propias palabras de forma bien clara cuál era la esencia de la alianza entre el Vaticano y Hitler. Y dijo: el tercer Reich es el tercer poder que no solo reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. El 27 de abril de 1932, la Organización de la Reserva Federal envió $750.000 en oro pertenecientes a los depositantes de los bancos americanos a Alemania. Una semana más tarde se enviaron $300.000 más en oro a Alemania del mismo modo. Alrededor de mediados de mayo, el Banco de la Reserva Federal había enviado a Alemania 12 millones en oro. Casi toda la semana se enviaba un cargamento de oro a Alemania. La cooperación estadounidense con el complejo militar industrial alemán era tan estrecha que en 1933 los sectores clave de la industria alemana y los grandes bancos como el Deutsche Bank o el Dresden Bank o el Banco Donat, entre otros, estaban bajo el control del capital financiero estadounidense. Es decir, para que se pudiera llevar a cabo esta sanguinaria Segunda Guerra Mundial, hubo un primer movimiento de peones que fue la creación del sionismo, fraguar esa idea a finales del 19 y crearlo. Un segundo movimiento de peones que fue la creación de la Reserva Federal Americana como medio para financiarla y de por medio quitarse a los que se mostraron contrarios, pues haciéndolo subir en el Titanic y hundiéndolo, ¿no? Un tercer movimiento de peones que fue preparar el camino en la Primera Guerra Mundial, despejar el camino para que pudiera darse la creación del Estado de Israel, es decir, expulsar a los otomanos de aquellos territorios, y para ello tuvo un papel preponderante Gran Bretaña. Un cuarto movimiento de peones que fue la Revolución Rusa, más que demostrado la mano del sionismo en ella, ¿no? Y luego un quinto movimiento de peones que fue la creación de un personaje como fue Adolf Hitler, al que en su primera etapa de gobierno en Alemania le ayudaron a mejorar el país para ganar adeptos y para ganar la confianza. Y luego, y en esto les remito a ver el primer vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial, pues estalló el conflicto, y ahí en este vídeo pues más o menos expreso mi opinión al respecto, ¿no? Es decir, que nada es casual, y que la Segunda Guerra Mundial fue, como ya muchos de ustedes sabrán, más que preparada, más que diseñada para
lograr varios objetivos, entre ellos y los principales, la creación de organismos supraestatales como la Organización de las Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel. Pues esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Saludos a todos.